Mis hermanos y amigos que nos visitan esta mañana, gracias a Dios que tenemos la vida para hacer lo que estamos haciendo en este momento. Vamos a pedir al Señor que nos permita prestar la atención adecuada, debida a su palabra, y que Él nos hable, que cada uno de nosotros, según la necesidad que tenemos de ser alimentados espiritualmente, podamos recibir ese alimento. Amado Dios, te doy gracias porque tú, en tu misericordia, nos has concedido este privilegio. Gracias, Señor, porque tú no recibes alabanza de cualquier persona. Tú escoges a aquellos a quienes tú quieres darle, Señor, ese privilegio. Y te agradecemos por escogernos a nosotros. Te agradecemos por traernos aquí en esta mañana para levantar nuestra voz a ti, en reconocimiento por tu persona, por tu obra, por tu amor expresado a través de la muerte de Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Agradecemos, Señor, que tú has cuidado de cada uno de nosotros, nos has provisto para lo necesario para seguir con vida, y gracias porque has movido circunstancias o personas para que nosotros pudiésemos estar aquí en este momento. Ahora nos disponemos, Señor, a leer tu palabra. Permítenos prestar la atención adecuada, que tu Espíritu Santo, que es el maestro de la iglesia, abra nuestro entendimiento y nos haga entender lo que tú quieres que aprendamos en esta mañana. Y que al salir de aquí, Señor, podamos ser motivados también por tu Espíritu Santo a tener una vida que se conforme a lo que tú nos enseñas. Glorifícate en medio de nosotros, Señor, y edifícanos. En el nombre de Jesucristo lo pido dándote gracias. Amén. Mis hermanos, para el próximo sábado, si Dios así lo permite, vamos a tener la Cena del Señor. Así está programada para las 6 de la tarde. Una de las cosas que hacemos es que el domingo previo a ese día recordamos algunos aspectos fundamentales en cuanto a lo que es esta práctica que Dios organizó para su iglesia. Y hoy vamos a hacerlo otra vez. Y una de las cosas que quiero resaltar en ese contexto de la Cena del Señor es la frase mis discípulos. Perdón. La frase mis discípulos. Vamos a enfatizar ahí hoy. Y vamos a leer varios textos. Voy a tomar primeramente el texto que aparece en Lucas capítulo 22, el relato del Evangelio en la Biblia es presentado por 4 autores humanos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hay 3 de ellos que narran algunos aspectos de lo que se dio en la última cena de la cual participó el Señor Jesucristo. Eso es denominado la última cena, porque fue la última cena que comió el Señor Jesucristo en el contexto de la Pascua. Recuerden que los judíos, ellos tienen una práctica que Dios le instituyó de participar o hacer una Pascua donde sacrificaban un cordero para recordar que Cristo los había libertado, que Dios los había libertado de su esclavitud en Egipto. Entonces ellos una vez al año debían reunirse como familia, sacrificar un cordero y recordar: Dios hizo esto por nosotros allá en Egipto y nos sacó de allá. Y un cordero representó la muerte de nosotros para que ahora nosotros tengamos libertad. En el contexto de la vida del Señor Jesucristo en el primer siglo, Él participó de esta última cena, y en ese contexto de esa última cena en la cual Él está participando, Él hace un enlace para lo que es la iglesia, que somos nosotros, y va a hacer un traspaso de esa práctica que había de la cena pascual. Él, con todos los elementos que estaban ahí, tomó 2 elementos. Ahí se habla de pan y se habla de vino. Y le dijo a su discípulo: esto va a continuar con ustedes. Y le va a decir: esto lo van a estar practicando todos los, hasta que, dice, anunciarán la muerte mía hasta que yo regrese.
Entonces, la narrativa que se da en el libro de Lucas es una de las narrativas de ese hecho o de ese acontecimiento de la Cena del Señor que tiene mayor detalles. Y lo que vamos a hacer es mirar un poquito ahí y después mirar en 1 Corintios capítulo 11. Pero otra vez, el énfasis que quiero que resaltemos en esta mañana es la frase mis discípulos, porque una de las cosas que procuramos es que tengamos claridad. ¿Qué significa la Cena del Señor? ¿Quiénes participan de la Cena del Señor? Y algunos aspectos que presentan las Escrituras, detalles mínimos, pero son muy precisos en cuanto al contexto cuando estamos participando de la Cena del Señor. Entonces, Cena del Señor, comida de Cristo con sus discípulos. Eso, lleven esa idea. La Cena del Señor es una comida de Cristo con sus discípulos. Y hay este texto en Lucas capítulo 22, versículo 11. ¿Dónde está el aposento alto donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y aquí están como para recrear un poco cómo se daban allá esas imágenes. Eso no es foto de ese contexto, eso es algo recreado para que tengamos una idea de cómo se daban allá. Era un pan, una hogaza de pan que la partían, así literalmente la partían y la repartían a los que estaban ahí. Y tenían vino también para esto, habían otras cosas que hacían parte de esa cena. En el contexto nuestro tenemos otras cosas diferentes y lo que procuramos es que el espíritu mismo que había en ese momento cuando se hacía la cena pascual o la cena del Señor del primer siglo, ese mismo espíritu sea el que nos embargue a nosotros cuando participamos de la cena. Por eso es bueno que recordemos algunas de las cosas que se daban allá, los énfasis marcados que se presentan en las Escrituras y que cuando estamos participando de la cena del Señor, nuestra mente esté en lo que dicen los textos que debe estar la mente cuando se está participando de la cena del Señor. Entonces en el Nuevo Testamento se dice, hacer esto en memoria de mí. Hubo dificultad en el primer siglo en algunas congregaciones en la práctica de la cena del Señor porque eso abusaron de muchas cosas. Y el apóstol Pablo da algún tipo de corrección y les recuerda, mire, lo que están haciendo, lo que están comiendo no es una comida normal, no es una comida de la que ustedes acostumbran a comer allá, esto es una comida diferente en el sentido de lo que ella representa. Allá en sus casas ustedes están comiendo para saciar su hambre, para nutrirse físicamente, pero aquí están recordando y en este pan y en este vino están trayendo a su mente, esto representa que Cristo dio su cuerpo y esto representa que Cristo derramó su sangre por mí. No se trata de cuál es el sabor que tiene en esos momentos, no se trata si es bastante, si es poquito, no, se trata de que mi mente debe estar conectada con lo que eso representa. Y así como los judíos recordaban, así de este cordero que estoy comiendo, me recuerda que Dios nos sacó de nuestra esclavitud en Egipto. Pero miren, sigamos y vamos a leer el texto. El texto, Lucas capítulo 22, versículos 7 al 20. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde él entrare y decid al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros,
porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Miremos aquí los detalles de lo que se presentó en ese momento. Y quiero que tengan en mente, aquí, el autor humano, Dios lleva a Lucas a que escriba lo que él quiere que quede plasmado para información de los seguidores de Cristo, en ese caso nosotros. ¿Qué fue lo que se dio en ese momento? Las palabras que se usan son palabras muy puntuales, los verbos que se usan son verbos muy puntuales y los detalles que se presentan son muy puntuales, porque eso es una de las cosas que nosotros proclamamos, que la palabra de Dios, cuando Dios llevó a los autores humanos a escribir, Dios se encargó que usaran los verbos, artículos, lo que es plural, plural, femenino, femenino, masculino, masculino, todo eso está fríamente calculado por el Señor. Entonces, cuando Dios lo hace así, uno tiene que resaltar. Bueno, ahí dice así, y lo dice de esta manera. Y está para fulano, porque así Dios es muy puntual. Dios cuando presenta las cosas, por eso es que Cristo dice que ni una jota ni una coma va a pasar. O sea, viendo que eso tiene una importancia, una relevancia aún cada letra, cada palabra. Lo que resaltamos aquí, miren los aspectos. El versículo 7, volvemos al caso de los judíos. Ellos están participando de una Pascua. En medio de esa Pascua, Jesús envió a 2 de sus discípulos, a Pedro y a Juan. Entonces, pero lleven la idea de lo que se presenta. Hay una Pascua, una cena que se va a organizar. Cristo escoge a 2 personas, Él decide quiénes del grupo escoge. Él le delega, vaya y prepáralo. Dentro del grupo escogen a unos, ¿para qué? Para la preparación. Y eso es con tiempo, eso es anticipado. Ellos sabían cuándo era el día de la Pascua y se escogen, se delegan quiénes son los que van a estar organizando eso. Cuando hablamos de la Cena del Señor, que es la misma cosa, nosotros eso lo planificamos con bastante tiempo. Hay personas que se encargan de una y otra cosa alrededor de lo que es la Cena del Señor y motivamos a las personas que hacen parte de la congregación a que participen y que tengan claridad de lo que eso representa. Esos eran los ambientes que se presentaban ahí. Y el énfasis es: preparen esto para que la comamos. Vayan llevando la idea de los verbos. Coge a unos que la preparen y después dice: la comamos. Y la idea de eso, Cristo con los suyos ahí. Ahora, dice el versículo 9. Pedro y Juan le hacen una pregunta: ¿dónde quieres que la preparemos? Entonces, aún el lugar está organizado, se escoge con tiempo. Y los que están organizando, ellos preguntan a Cristo cómo es el asunto. Cuando hablamos de la cena, por eso uno dice, bueno, ¿cómo dice las Escrituras que se hace la cena? Es como decir, bueno, vamos a hacer una cena, pero tenemos que mirar Cristo, vamos a preguntarle a Cristo. Nosotros le vamos a preguntar por lo que Él ha dicho en su palabra, ¿cómo es la cena? Y de ahí que tratamos de organizarnos y procurar hacerlo según los datos o la información que tenemos en la Escritura, porque es lo que procuramos hacer. Bueno, Dios dice que hagamos una cena así, pero ¿cómo está escrito en las Escrituras que se debe hacer? Esa es la pregunta nuestra. Entonces vamos a las Escrituras y nos damos cuenta, mire, Cristo lo hizo así, escogió así, lo hicieron de tal manera. Ese es un modelo que tenemos ahí. Entonces, aquí viene la respuesta de parte del Señor, versículo 10. He aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: mi maestro te dice, ¿dónde está? ¿Qué? El aposento. Ya Cristo tenía un lugar.
nosotros escogemos. Puede que lo hagamos aquí, lo hagamos en otro lugar, pero es un acuerdo que sé en cuál se llega. Generalmente se piensa, y si hay un aposento alto, digamos, eso es algo, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la cena del Señor, procuramos que la entrada sea por aquí, porque esto no es algo abierto para el público en general, porque es algo para los discípulos de Cristo. Entonces cualquiera puede pasar y piensa, como esto es un lugar público que se hace en evento religioso, cualquiera cree que puede entrar y participar, pero en el contexto de la cena eso es una reunión especial y particular, exclusiva, entre Cristo y sus discípulos. Entonces ¿por qué no hacemos entrar por aquí? Para evitar eso que cualquiera, no es normal entrar a una iglesia si están en alguna actividad, que quieran entrar, para evitar esas cosas. Esa es una de las razones. Ahora, la selección ahí, Cristo lo tenía así. Aún más adelante se sigue hablando de ese aposento alto. Ellos llegan a identificarse con un lugar para esa cena. Es más, llegan a identificar con ese lugar para todas las actividades. Porque después cuando vemos es que después que Cristo murió y sucede lo que sucede ahí cuando Él sube, dice que estaban en el aposento alto 120. Y después cuando estaban reunidos en el aposento alto, y después fue que comenzaron a salir del aposento alto porque el número se extendió. Pero quiero que lleven a la mente con eso, es que se identificó un lugar donde hacerlo. Era parte de ellos. Y ellos amaban ese lugar y se identificaban con ese lugar y vino a ser parte, como nosotros lo hacemos. Ahora, esta frase que viene aquí, donde he de comer. La Pascua dice con mis, ahí es donde quiero que enfaticemos. He de comer con mis discípulos. Y esto aquí es lo que vamos a resaltar ahora, esa frase, mis discípulos. En el Nuevo Testamento se usa el término discípulo bastantes veces. Y como más se usa es cuando dice sus discípulos, es decir, los que están narrando los acontecimientos en el primer siglo en la vida de Cristo. Ellos están narrando, bueno, Cristo fue aquí con sus discípulos y sus discípulos hacían esto, o Él le dijo a sus discípulos tal cosa, o llamó a sus discípulos. Se usa más la frase sus discípulos que la frase mis discípulos. Pero es interesante que las pocas veces en que se expresa esa frase mis discípulos, deja en claro cuáles son las características de esos discípulos. Y es lo que quiero resaltar. Porque ser discípulo no es participar o ser parte del grupo. Por eso va a decir, estos son verdaderamente mis discípulos. En otra parte va a decir, si son mis discípulos, entonces usted está haciendo lo que Dios dice, es decir, la voluntad de Dios. En otra parte va a decir que los que son sus discípulos permanecen en sus palabras. Entonces, de boca del mismo Señor Jesucristo, no una descripción del que puede estar haciendo el autor humano que escribe, sino de boca del mismo, Él describe cómo o quiénes son sus discípulos. Entonces, eso es fundamental en este sentido. Es una reunión con sus discípulos. Bueno, ¿y quiénes son sus discípulos? Cualquiera que asista a la iglesia, ¿no? Hay unas características. Entonces, todos los que tienen esas características están llamados a participar de la cena que Él invita. Pero eso es lo que resaltamos. Miren, y quiero resaltar eso en los textos. En Mateo, capítulo 12, versículo 44 al 50, 46 al 50, se dice que los discípulos son los que hacen la voluntad de Dios Padre. Eso es claro ahí. Mientras Él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Es decir, bueno, esa relación filial ahí, esa relación de familia, hace que esas personas sean importantes para uno, sean cercanos. Pero Él aquí va a dejar claro que yo estoy más cercano con estos, mis discípulos, que con mi propia mamá y mis hermanas. Eso no encaja con nuestra manera de pensar, pero esa es la estructura bíblica. Esa es la estructura bíblica. No hay una familia superior a la familia de la fe.
sin menospreciar uno a los de la familia de la sangre. Nada, ninguna familia donde Dios es el Padre de todos. Eso es una maravilla, sin menospreciar uno a los demás. Pero miren el texto, eso lo va a usar Cristo para enseñarle esa relación especial que existe. Ahí alguien dice, oye, le dicen a él, alguien se acerca, allí está tu mamá. Suspende lo que estás haciendo porque se trata de tu mamá. Pudiera ser el caso. Pudiera ser el caso. ¿Pero qué? Él respondió al que le decía esto. Y le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y él le pregunta, y extendiendo su mano, ¿a dónde? Hacia sus discípulos. Estos. He aquí, mi madre y mis discípulos. Oh, mis hermanos. Madre y hermanos versus los discípulos. Él dice, estos son, en cierto contexto, estos son más cercanos hacia mí. Y eso es de la perspectiva divina. Ahora miren la razón que él presenta. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, que dice, ese es. Entonces, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esos son mis discípulos. ¿Cuáles? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Si usted es un hijo de Dios, es un discípulo de Cristo, usted tiene la inclinación de estar haciendo lo que es la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios está aquí en su palabra. Y eso usted lo puede aplicar en cualquier contexto. En su casa, en la calle. ¿Cómo dice Dios que se porta un discípulo de Cristo en este y este otro lugar? Otro texto para decir que los discípulos verdaderos permanecen en la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Tienen la idea, los judíos que habían creído en él, habían confesado que él es el Cristo y vamos a decir que recibieron sí, este en realidad es el Cristo. Bueno, ustedes creyeron, pero viene esto. Si permanecéis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, eso es claro ahí. Permanecer en su palabra no es que yo tengo memoria de su palabra o que yo sé de la doctrina de las palabras. Permanecer es que me oriento por o a través de la palabra. No, listo, yo permanezco. Tengo la oportunidad de decir una mentira. No, yo permanezco en la palabra. La palabra me dice que no debo mentir. Que alguien me está haciendo algo y yo le voy a responder con blasfemia o lo que sea. No, la palabra me dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Yo voy a permanecer en la palabra que no debo hacer. Permanecer en la palabra no es permanecer en los cultos, no es permanecer en un grupo cristiano. Es tener mentalidad, palabras y acciones conforme a las Escrituras. Es decir, un discípulo no diría ni así ni haría eso. Permanezco en lo que dice las Escrituras, que es un discípulo. Juan capítulo 13, versículo 34-35. Otro aspecto. Los discípulos son identificados por el amor que se tienen los unos por los otros. La característica principal que dice el Señor Jesucristo que tienen sus discípulos es que ellos se aman entre ellos. Y eso es lo que dice el texto con claridad. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros. El contexto, como hemos dicho, porque el término amor es una de las palabras que de tanto usarlo, a uno se le pasa por alto lo que en realidad eso significa. Y el amor en el contexto de las Escrituras es muy amplio. Sin embargo, está orientado
hacia esa inclinación que tiene una persona de favorecer a otro. No importa qué haya pasado. No es porque es mi familia, no es porque él siempre me ayuda, entonces yo no, porque eso lo hace cualquiera. Eso es un negocio. El amor genuino y verdadero es el que presenta al Señor Jesucristo más. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El verdadero amor es cuando yo hago algo a favor de alguien que me está haciendo algo en contra. Porque si yo le doy al que me da, eso es un negocio, eso no es amor. Es una relación de interés. Usted puede decir que es amor. Pues ese es un amor que usted se ha inventado. Porque el amor lleva a actuar por la naturaleza misma de la persona y el amor que tiene en sí, no porque allá hay un merecimiento para hacer lo que se va a hacer. Por eso decimos que el amor es una decisión a favor de otro sin ninguna condición o sin ninguna presión desde allá. Cada vez que se hace así siempre es una especie de negocio. El límite es aquel siguiente: que os améis como yo os he amado. Y en eso uno tiene que ampliar mucho. Con todo lo perverso que somos nosotros, Dios nos sigue amando. Y Él dice, esa es la manera que yo debo mostrar el amor con los demás creyentes. Dice aquí, el que anda en esa característica de amor y de estar decidiendo a favor de los demás del cuerpo de Cristo, ver cómo ayudar, cómo favorecerlo, eso es lo que comenzamos estudiando el domingo anterior, y recuerdo que hay un texto que, vamos a llegar a ese texto que dice que si alguien ve a su hermano en esta situación y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios? ¿Cómo dice que él tiene amor hacia Dios? Si lo tuviera, algo haría por aquel que sabe que está en una situación que necesita. Es entonces solamente alguien que está hablando que tiene o que ama, pero no lo muestra. Entonces, ¿qué dice ahí? Es un amor visible y dice, en esto conocerán todos, que van a conocer que sois mis discípulos, si tuviesen amor los unos por los otros. El otro aspecto, Juan capítulo 15, versículo 8. Los discípulos llevan mucho fruto. Ahí en ese texto se habla de la vid y los pámpanos. Recuerden, esa relación de unidad, de vínculo estrecho que tiene cada hijo de Dios con Dios, es ilustrada con una vid y cada una de sus ramas, que está ligada, la rama está ligada a la vid y de ahí se recibe la savia, y esa rama va a mostrar lo que es la naturaleza de la vid. Si nosotros estamos unidos a Cristo, debe mostrarse en nosotros la naturaleza de quien estamos unidos. Cristo, por eso que decimos nosotros vida cristiana, es la vida de Cristo a través de. Y en ese sentido, nosotros no producimos fruto, nosotros mostramos el fruto del Espíritu Santo, o el fruto del carácter de Cristo en nosotros. Porque a veces uno piensa, cuando ustedes leen esos textos, ustedes se van a dar cuenta que en ningún momento se va a hablar de producir. Siempre se va a decir de llevar o mostrar. ¿Por qué? Porque es un producto de Dios a través de nosotros. No es un producto nuestro. Por eso el texto dice ahí, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, no en que produzcáis, sino en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo así? No, llevando fruto. Eso identifica que usted es un discípulo de Cristo. Entonces, esos aspectos son claros. Y eso solamente para que nos ubiquemos, en realidad, ¿qué quiso decir Cristo cuando dijo mis discípulos? Eso es lo que está ahí. Entonces, después que Él presenta eso, y le dice, vayan, pregunten, díganle, yo tengo una reunión con mis discípulos, ¿dónde vamos a comer? ¿Cuál es el lugar?
Dice el versículo 12, entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, y le dice Cristo, vayan y preparen ahí. Entonces todos los detalles están organizados, listos, ¿sí? Está claro dónde se va a hacer, quiénes lo van a organizar y a preparar el asunto. Fueron pues y hallaron, como les había dicho, ¿y qué? Prepararon la Pascua. Ese es otro de los aspectos. Se tiene claridad de qué es lo que dice las Escrituras, cómo se debe hacer y hacer tal cual como se está entendido bíblicamente que se debe hacer. Eso es lo que hacen ellos, después que tienen claridad de lo que Cristo está diciendo, entonces van y preparan. Otro detalle que se presenta aquí es que se habla de una hora específica. Dice cuando era la hora. Se sentó a la mesa y con él se sentaron. Eso nos habla a nosotros de una puntualidad. Dice, cuando llegó la hora de comenzar, eso, ya todos estaban ahí. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ya todos están, ya es la hora, se sientan. Y eso es para recordarle que cuando tenemos esos eventos, nosotros debemos ser puntuales. No en eso, nosotros debemos ser puntuales en todas partes. Si nosotros decimos que es una hora en tal parte, a esa hora deberíamos estar, porque cuando no lo hacemos así, estamos pecando. Si usted da su palabra que va a estar una hora en cierto lugar y no lo hace, uno lo coge eso de manera folclórica, pero eso no está bien delante del Señor, eso es pecaminoso. No importa a quién le diga a usted eso, si no le cumple está pecando. Pero uno lo coge como una... Y ahora delante del Señor entonces la cosa es peor. Pero sí es claro aquí, y está la información y la descripción que se está dando de ese evento, nos da a nosotros la seña de que hay una hora específica y que en el momento de la hora, dice, cuando era la hora, entonces comienza la cena. Él da estos detalles aquí también. Les dijo, cuánto he deseado. Dice aquí, comer con vosotros. Esa es la cuestión de la cercanía. Es algo que, o sea, todos los que están aquí hacen parte de mí. Somos uno, somos un cuerpo y me gusta estar con ustedes, comiendo, disfrutando esto. Esa es la mentalidad que se presenta ahí. Yo he deseado hacer esto. Cuando nosotros nos damos cuenta alrededor de lo que es la comida, los banquetes, las cenas, en toda la historia, eso es un elemento que se usa para evidenciar la unidad y la armonía que existe entre las personas. Cuando usted quiere congraciarse con alguien o compartir, uno invita a un desayuno, un almuerzo, una cena, algo. Siempre ha sido así, para festejar, para conmemorar, para mostrar la cercanía. Aquí siempre decimos que aun cuando uno va a un restaurante y uno ve, eso es naturalmente, con cualquier persona. Usted llega y ahí puede que haya 10 mesas. Y si llegan 10 personas, cada quien coge una mesa independiente. Si usted llega ahí, está ocupado, o puedo sentarme o algo así. Pero cuando usted llega, ya está fulano, usted va, ya no le pide permiso. Aquí está fulano, ese es de la familia, ese es amigo, ese lo conoce, ese tiene algún tipo de identidad con él, algún tipo de comunión con él, y usted se sienta, porque uno busca eso. Eso hace referencia ahí. Y él presenta el anhelo, es algo que se anhela. La cena del Señor es algo que uno debe anhelar, buscar, disfrutar. Y el texto va detallando esos aspectos descriptivos que nos permiten a nosotros tener una mentalidad asociada con lo que están diciendo los textos cuando estamos en momentos como esos. Y presento aquí la razón. Porque os digo que no volveré o que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es decir, que allá en el futuro seguiremos participando de algo así. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que en el reino de Dios, hasta que el reino de Dios venga. Ahora vienen los detalles de la organización en el momento cuando van a participar de la cena pascual ahí.
Entonces ya todo organizado, todo está ubicado. Él dice, bueno, y en ese contexto de la cena pascual había muchas cosas, muchos elementos, muchas partes que estructuraban ese lugar. Habían varias copas. Y aquí se mencionan dos, pero lo fundamental está en esta parte de aquí. Él dice, tomó el pan, y aquí sigo los verbos, dio gracias, el otro verbo, partió, les dio. Tomó el pan, agradeció a Dios por su provisión, eso es lo que hacían allá, luego lo parte y le da a todos. Ese era el contexto de lo que estaba allá. En el contexto nuestro lo hacemos de otra manera, en el contexto de cómo se sirve y cómo nos ubicamos en las mesas que se organizan. Pero se acude a lo mismo en el sentido de estar juntos y poder participar juntos. Ahora, en el contexto del primer siglo, al principio las cosas eran más fáciles, porque cuando ustedes ven el registro bíblico, va diciendo, no, y se aumentaron 3,000. Una cena para 3,000 personas en ese contexto. Generalmente esas cenas las hacían en las casas, por eso que ustedes van a leer en Hechos, y partían el pan en las casas y comían con sencillez y alegría de corazón. Porque también lo hacían así, porque no tenían recintos para hacerlo como lo hacemos nosotros. Es más, si nosotros, porque no tenemos tanto personal y se hacen así, pero hay algunas partes que lo hacen por núcleos, por células, por grupos y aún por familia, siendo direccionados por lo que contienen en su estructura administrativa como congregación. Pero eso está señalado ahí cómo va la metodología. Ahora, miren estos detalles aquí. Cuando él reparte eso, él da explicación. ¿Qué significa eso? Esto es mi cuerpo. Y viene esto aquí, esta preposición, que por vosotros es dado. Entonces él explica, esto significa esto. Entonces no importa qué sepa eso que te estás comiendo, en estos momentos olvídate a qué sabes. Si está crudo o si está cocido, no, olvídate de eso. En este momento lo que debe estar en tu mente es que esto me representa a mí, que mi cuerpo va a ser dado por ti, o que mi cuerpo fue dado por ti y que fue molido por ti. Y el énfasis final que se dice ahí es, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, tomó después que hubo cenado, tomó la copa. Y la misma estructura, él explica, esto es el nuevo pacto en mi sangre, que otra vez, por vosotros se derrama. Entonces, eso es claro. El énfasis de eso es que, en lo que venimos diciendo, sus discípulos llegaron a entender que Cristo es el Mesías. En el contexto de hoy es que las personas deben llegar a entender que un día Cristo vino a este mundo a morir por los pecadores. La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Y que cuando Él vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y lo suyo ahí es, a lo suyo vino que a morir por los pecadores. Pero aquellos que hacían parte de los judíos, que eran los suyos, no les recibieron. Más a todos los que les recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí hemos recordado cómo se describen esos que son hijos de Dios. Son sus discípulos que tienen unas características particulares y especiales. Y ahí en eso nosotros recordamos lo que se presenta en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 a 34, y de manera rápida voy a recordar algunos aspectos de eso que está enlazado con lo que se está diciendo allá en el libro de Lucas, porque es la misma narrativa, solamente que aquí lo está presentando el apóstol Pablo, y quiero traerlo porque lo que se está diciendo allá se dice aquí igualmente. Es decir, que lo que se experimentó allá en el contexto de la cena pascual es lo que el apóstol Pablo después le va a decir a las iglesias, y de manera particular aquí a la iglesia en Corinto. Esto fue lo que sucedió en estos momentos, y esto es lo que debemos hacer, y se lo está diciendo porque ellos estaban desviados. Él está corrigiendo algunos de los aspectos que estaban ahí, y por eso que estamos detallando por qué esto está ahí. Debe ser de esta manera porque los textos nos dicen que es así. No lo vamos a hacer tal cual como se hacía en ese contexto, porque
tenemos 20 siglos de por medio, en muchos contextos de desarrollo, en muchos contextos de desarrollo. Pero miren, de manera rapidita lo que dice el texto. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Bueno, esto fue lo que el Señor me enseñó y a ustedes se los he enseñado. La noche en que Cristo fue entregado, Él tomó pan. Él, otra vez aquí, como leímos allá, habiendo dado gracias. Eso fue lo que pasó. Lo partió y le dijo, tomad, comed. Y otra vez le explica, esto es lo que significa esto. Y le dice al final, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, dice, esta copa representa esto, haced esto en memoria de mí. Es el mismo énfasis. Y lo que quiero resaltar aquí es lo siguiente. Ya ellos tienen claridad, esto representa esto y esto representa esto. En esta cena no es una comida normal, eso es una cena especial. Esto es una comida particular, donde lo estoy haciendo en memoria de Cristo y estoy con Cristo aquí comiendo de esta cena, porque Él fue el que me invitó a participar de esta cena. Entonces, aquí el apóstol Pablo da eso y el énfasis siempre, después que dice, el cuerpo representa esto, o este pan representa mi cuerpo, esta copa representa mi sangre, él dice, esto es lo que deben tener en mente. Dice, haced esto en memoria de mí, haced esto en memoria de mí, cuando hace referencia a los dos elementos. Ahora, después que él le dice eso y ellos son conscientes del asunto, viene lo siguiente. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, se trata de que pasé un buen rato aquí comiendo algo que me gustó, ¿no? Cada vez que hacen esto, tengan en mente esto. No es lo que está pasando ahí, sino lo que eso representa. En la mente de la persona está eso. Ahora, si ustedes ven ahí, ese artículo definido, dice, este pan, esta copa, está hablando de eso, no es cualquier comida. ¿Cuál es esta? La de la cena del Señor. No es la cena que usted se come allá en otra parte. Y eso lo hemos comentado ya en varias oportunidades. Pero mire, el énfasis continúa. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor como indignamente, ¿qué dice? Será. O sea, hay una manera indigna de comer, si no se tienen en cuenta los aspectos que ha dicho. Y continuamos aquí. Por tanto, el que va a participar debe probarse, analizarse. Estoy aquí con el propósito que dice las Escrituras que debo estar. Eso que está ahí frente a mí, en mi mente, representa lo que Dios dice en su palabra que debe representar. O es que yo voy a echar esto porque esto no lo como, o esto me cae mal, o tal cosa. Está en eso. ¿Dónde está mi mente en esos momentos? Porque eso es lo que están presentando los textos. Pruébese. Si usted está ahí porque quiere conmemorar que Cristo murió por usted, todo lo que está ahí es de beneficio para usted. Más por la concepción que usted tiene de lo que Dios está diciendo, de lo que eso representa espiritualmente. Entonces, si usted se probó, entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir que eso que está ahí representa el cuerpo de Cristo, lo que está comiendo y bebiendo es un juicio. Y después va a decir, por lo tanto, por lo cual hay muchos que están enfermos y otros debilitados y algunos están muertos. Así que si nos examinásemos a nosotros mismos, evitaríamos ese juicio. De ahí quedamos las explicaciones que damos y que el Señor, en su misericordia, se encarga de darnos claridad en ese contexto. Si usted es un hijo de Dios, usted está invitado para esa cena del sábado. Y recuerdo, la cena es a las 6 de la tarde. Es decir, que nosotros deberíamos estar aquí mínimo unos 10 minutos antes, para que nos ubiquemos en lugares donde deberíamos estar ubicados.
Y cuando luego llega la hora, llegada la hora, entonces comenzamos. Cada uno de nosotros, según lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y nosotros somos conscientes de su obra en nosotros, nosotros debemos acudir al llamado, a la invitación que Él nos da. En este caso o en cualquier caso de lo que presentan las Escrituras. Mis hermanos, cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, hemos sido confrontados de alguna manera u otra. Lo que pedimos al principio fue que Dios hablara a cada uno según la necesidad. Vamos a pedirle ahora que confirme su palabra en nosotros y que nosotros podamos ser movidos por Él a lo que Él en su misericordia tiene como bueno y perfecto para cada uno. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra y gracias por permitirnos recordar en esta hora que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros y que Él estableció un mandato de que nos congregáramos en su nombre para conmemorar, para recordar que tú lo enviaste a morir por nosotros, que Él derramó su sangre y que el Espíritu Santo nos convenció a nosotros para que fuésemos sus discípulos, y ahora nos invita a participar un día y recordar esa obra a nuestro favor, según lo que nos has enseñado, a que podamos asimilar y tomar decisión frente a lo que debemos hacer en cualquier contexto de lo que tú nos has recordado o enseñado en esta mañana. Según tu misericordia, obra en cada uno de los que estamos aquí, para que hagamos la aplicación pertinente cada uno en particular. Los que necesitamos, Señor, ser salvos, otórganos salvación. Los que necesitamos ser más apegados a ti, otórganos, Señor, esa disposición para estar apegados a ti y vivir la vida que tú quieres que vivamos. En el nombre de Jesucristo te lo pido y te doy gracias. Amén.